jóvenes y niños de la casa. Amén. Bueno, pues ya hemos recibido todas las participaciones. Ahora vamos al tiempo de la palabra. Tiempo de alimentar nuestro espíritu. Ahora le damos paso al pastor, que él trae la palabra. Así que dile a la persona que tienes a tu lado: no me estés hablando, no me interrumpas, que ahora viene el tiempo de la palabra. Amén. Oramos. Bendito Padre, gracias Señor, te damos por todo, Señor. Todo el evento, Señor, que se ha compartido, Señor, en esta casa, Padre amado, esperando, Señor, que tú también lo hayas recibido con gozo como lo hemos recibido nosotros, Señor, pero no quitando la importancia, Señor, que es tu palabra, Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que seas tú, Señor, poniendo, Señor, nuestros corazones, Señor, atentos, Espíritu Santo, a tu llamado, Señor. En el momento que tú toques nuestro corazón, Señor, nosotros estemos atentos a recibirte, Señor, a abrirte la puerta, Señor, de nuestro corazón y darte la oportunidad, Señor, de que entres con nosotros, Padre. Así que la palabra que se va a compartir el día de hoy, Señor, tú ya la has puesto, Señor, en el pastor, Espíritu Santo. Sé tú, Señor, usando este instrumento, Señor amado. Sé tú utilizando su boca, Señor, para poder hablar a tu casa. En tu santo poder, Jesús, oramos. Amén y amén. Aleluya. Qué bueno es Dios, ¿verdad? ¿Cómo se encuentran? Bendecidos. Estas participaciones nos han bendecido mucho y ellos ya han tocado todo lo que yo iba a tocar en este día de hoy, las gafas. El propio Anfer, él ya predicó lo que iba a predicar yo. Cada uno de los niños, los adolescentes, los jóvenes, guardería, todo eso está precioso. Y es bonito porque estas fechas se trata de eso. Ellos se enfocaron en el nacimiento de Jesús y estas fechas son lo que representan el nacimiento de Jesús. Pero el nacimiento de Jesús tenía un propósito de parte de Dios. No solo que la iglesia o el creyente se centrara en un nacimiento. Gloria a Dios por este día y por estas fechas. Yo, cuando era un niño, las fechas de Navidad eran las que más me agradaban de todo el año. Inclusive ahora, ya de adulto, es la fecha que a mí más me agrada. Hay otras personas que le agradan otras fechas, pero yo le estoy hablando desde mi perspectiva. Son las fechas que a mí desde niño, yo en casa siempre estábamos más en armonía, había más comunión, estábamos participando más como familia y me encantaba a mí las reuniones familiares, siempre me han gustado. De hecho, aquí en España nosotros solemos reunirnos, yo me imagino que usted también en su casa se reúne para celebrar, pero la celebración tiene un propósito. El problema del creyente aún y de las personas es que el significado verdadero de la Navidad lo han hecho a un lado. ¿Por qué? Porque le han dado paso a los eventos y a lo que el mundo le vende acerca de la Navidad. Ya pudimos ver el teatro. Si no hay un árbol, no hay Navidad. Si no hay regalos, no hay Navidad. Si no está el tío, no está la Navidad. Y así sucesivamente, las luces y todo un esplendor de cosas que el mundo ofrece para adoctrinarnos a nosotros creyendo que ese es el significado de la Navidad. Todo eso es bonito. Usted va por las calles, ve las luces que decoran las calles, va a los centros comerciales,
el esplendor de luces, todo eso es precioso y bonito. Y lo hace sentirse bien a uno. Pero no cambia la condición de las personas. Solo es el momento que uno pasa alegre. Pero después que pasan todas las fiestas, el hombre y la mujer siguen estando en las mismas condiciones. Y hay veces, y algunos aún están peor. ¿Por qué? Porque en estas fechas se han olvidado del verdadero significado que representa la Navidad y han adoptado todo el engaño y la basura del mundo. El diablo es experto y mentiroso. Jesús mismo dijo que Él era padre de la mentira. Él nos engaña deslumbrándonos y desenfocándonos del verdadero significado de la Navidad. Por eso es que el creyente no puede hacer a un lado el verdadero significado de la Navidad. Gloria a Dios por todos los cánticos y verdad, los niños bailaron el burrito sabanero, ¿no? Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Pero la iglesia no se puede quedar en ese cántico. Usted canta ese cántico y gloria a Dios por los niños. Estas son las nuevas generaciones. Dios va a utilizar a todos esos niños que usted vio aquí. Estos niños son el futuro de la iglesia. Y nosotros como padres, como iglesia, nuestro deber es instruir al niño en los caminos, para que cuando sean grandes no se aparten de los caminos del Señor. Aquí usted vio una generación de niños y en el nombre de Jesús que van a venir muchos más. Usted ya se dio cuenta del propósito que tiene Dios para con esta iglesia. Esto es muy pequeño ya esto. Cualquier participación ya se nos queda pequeño el local. ¿Necesitamos otro sitio más grande? ¿Para qué? ¿Para estar cantando el burrito sabanero? No. Eso lo haremos porque es parte de la celebración de un cumpleaños. Pero el propósito principal de Dios es que celebremos el nacimiento, sí, pero más importante fue la vida del que nació. Y más importante aún fue lo que Él hizo, llevando todos nuestros pecados a la cruz, crucificándolos en la cruz, y por medio de la gracia es que nosotros hoy somos salvos. Dios lo preparó y de antemano Dios anunció que Él iba a mandar un Salvador. Mire lo que dice Isaías, que ya los niños lo tocaron, por eso le digo que los niños ya predicaron. Mire lo que dice Isaías 10, del 10 al 14, Isaías 7, 10 al 14. Dice la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías: habló también Jehová a Acaz diciendo, Acaz era el rey que estaba gobernando en los tiempos del profeta Isaías: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco estos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Dice Isaías. Yo ya les he explicado los portantos en la Biblia. Los portantos nos está indicando el Señor, cuando nosotros leamos un portanto en la Biblia, nos está diciendo: no avancen, deténganse, pónganle mérito a lo que viene. El Señor nos está diciendo que en un portanto no podemos correr, debemos de hacer una pausa. Entonces Isaías le está diciendo al rey Acaz: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, dice, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, que traducido es Dios con nosotros. Eso es lo que significa el nombre Emmanuel. Traducido es Dios con nosotros. Entonces el rey está atendiendo estas palabras del profeta Isaías. Isaías le dice: ¿te atreves
hacer una petición de una señal a Dios? Si Él es el supremo, Él es el primero. Por tanto te digo que Dios mismo dará la señal para todo el pueblo de Israel, que Él tomará de una virgen y va a depositar su semilla en ella, y esta virgen dará a luz un hijo. Esta es la señal de la salvación del hombre, porque el pueblo de Israel estaba pidiendo y ha pedido por todas las generaciones un Salvador. Y Dios escuchó la señal, la petición, y envió la señal. Y la señal era esta, que iba a utilizar el vientre de una mujer virgen. Pero esto lo está diciendo el profeta Isaías. Aún no ha nacido Jesús. Faltan 400 o 500 años después del nacimiento. El profeta Isaías ya lo había profetizado mucho más antes a través de la revelación del propio Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ahí mismo, en Isaías 9, versículo 6. Más adelante, Isaías 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Mira esta profecía. Dios ya venía anunciando lo que iba a hacer con toda la humanidad. Por lo tanto, nosotros los creyentes, los que creemos en ese nacimiento, no nos podemos quedar solo en este cumpleaños. Si hoy mismo viniera el Señor Jesús y se sentara en una silla de este lugar, Él se gozara con todo lo que están haciendo los niños. Y porque Él, si algo tenía, es que Él demostraba su amor con los niños. Él les decía a todos: no los echen a un lado, dejen que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Dice que si nosotros no nos comportamos como uno de ellos, entonces no vamos a heredar el reino de los cielos. Yo como pastor no me opongo, gloria a Dios, por los festejos, y los vamos a hacer en todas las generaciones que Dios nos dé la oportunidad, porque hoy es un día especial. Ahora bien, ¿en este día nació Jesús? No. ¿Sabe por qué Dios no marcó una fecha exacta? Porque Dios sabe cómo somos nosotros. Sabe cuál es nuestro corazón y cuál es nuestra condición. Mire, el hombre y la mujer somos llevados a la idolatría. Somos dados a la idolatría. Usted imagínese que Dios hubiese puesto una fecha exacta del nacimiento. Usted sabe las procesiones que se harían en ese día a ese tiempo. Si no sabemos con exactitud la fecha, y mire todo lo que se da en este día. El día del 24 o la noche de Navidad, el día 25, los festejos, las celebraciones. Imagínense que ese día exacto hubiese sido el nacimiento de Jesús. Por eso Dios no dejó una fecha con exactitud. Ahora bien, hay muchos eruditos que han hecho sus concreturas, analizando y estudiando muchos pasajes bíblicos acerca del año de Niza y todas esas cosas que los han llevado a llevarlo a una fecha o a un mes más o menos aproximado del nacimiento de Jesús. Porque ellos sacan que los pastores estaban pastoreando y los pastores no pastoreaban
en el campo en el invierno, sino a partir de la primavera. Entonces ellos sacan sus conclusiones y más o menos lo llevan a una fecha o a un mes donde probablemente nació el Mesías. Muchos descartan que fue en diciembre, pero eso para nosotros, la iglesia, no es lo importante. Lo importante para la iglesia es que Cristo nació. Da igual la temporada. Eso no es lo importante para nosotros, o al menos no tendría que ser nuestro mensaje de importancia. Aquí lo importante es que Él nació, y el verdadero significado de la Navidad, lo que significa en el latín, en el hebreo, la palabra Navidad es traducida como nativity o natividad, que significa nacimiento. Si todo el mundo o todo el cristianismo que celebra la noche de Navidad tuviera exactamente la revelación del propósito de la palabra o del significado de la palabra, todo esto cambiaría. El problema está que le hemos dado paso a otros seres imaginarios que no tienen nada que ver con el nacimiento. Ya en las casas, si no hay un regalo, pareciera que ya no hubiera Navidad. Si ya no está el Señor, el gordito aquel, ¿verdad?, que va de rojo y con blanco y con un saco en su espalda. Si ya no viene Él, ya no tiene significado la Navidad. Hemos hecho a un lado el verdadero propósito de Dios por estar dándole paso a los festejos del mundo. Y muchas iglesias hoy en día le está dando prioridad al mensaje del mundo. Si no hay regalo, no hay Navidad. Ustedes lo vieron en los jóvenes. Si no hay ropa nueva, no hay Navidad. Mire, los comercios se encargan las políticas de publicidad. Hay hombres y mujeres, estudios, antes de que vengan las fechas. Ellos ya se están preparando y metiéndole duro para lanzarle a través de los medios de comunicación todo lo que ellos quieren que usted haga para estas fechas. Si usted se da cuenta, usted pone la televisión y a partir de X fecha ya solo comienzan a anunciarle las colonias, los perfumes. No hay otros anuncios. Comienzan a anunciarle las tiendas, las ropas. Entonces ya lo van adoctrinando, y esa estrategia le ha funcionado por siempre, por muchos siglos, y por eso la siguen utilizando, porque funciona. Algo que funciona no se quita. Cuando han intentado quitarla, ha dejado de funcionar. Entonces uno, como ya tiene la ropa del año pasado, entonces se la quiere renovar, ya anda viendo por las tiendas y ya vio los nuevos modelos, y ese modelo es el que usted quiere llevar para la Navidad. Ya en la colonia ya salió una nueva fragancia, esta fragancia yo ya la he llevado siempre, pues voy a innovarla porque y le regalan unas muestras a uno. ¿Sí o no? Le dan el enganche. Fíjate que cuando usted va a los centros comerciales hay unas tiendas que le venden dulce y están unas muchachas ahí y prueba este dulcito. Y entonces usted dice, wow, qué rico esto. ¿Y cuánto vale el kilo? Le vale 8. Pero mire, de calidad, este vale 2 y este 15. Y ya, usted ve una persona entonces ya le están comiendo la cabeza. Entonces usted solo lleva 20 euros y se deja 15 ahí. Ellos le vendieron. ¿Por qué? Porque nos adoctrinan para el consumismo. Eso es lo que vende. Eso es lo que significa la Navidad para muchos. Las casas comerciales tienen que vender todos los productos. Y hay una exigencia. Yo no sé cuántos aquí trabajan en alguna tienda, pero le exigen un límite de ventas. Mi esposa trabajó en una tienda hace muchos años y allí les exigían un límite de ventas. Tenían que venderlas sí o sí. Si no las vendían, se las tenían que comprar ellas para llegar a la meta. Por eso es que usted ve a mi esposa que vende un montón de ropa ahí.
Pero ese no es el significado verdadero de la Navidad. La Navidad tiene otro propósito. La Navidad misma significa nacimiento. ¿Qué le quiero dar a entender? Para estas fechas, yo sé que usted se va a reunir con sus familiares, amigos, pero cuidado, porque aquí es donde nosotros como hijos de Dios debemos de sacar al mundo de nuestros hogares. Usted reúnase, celebre, coma, no con exceso, sino que tranquilo, ¿verdad? Lo que cuando usted ya no le quepa aquí, deje, ya no coma, ya no se coma el siguiente tamal. Ya no. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios y tenemos al Espíritu en nosotros. Y el mismo Espíritu a nosotros nos da una advertencia. Dije, si comes con exceso, después ya no te va a quedar la ropa, ya no te van a cerrar las cremalleras y va a tener que comprar otro pantalón, otra talla. ¿Y qué hacen muchos? Para ambientar aquello, para darle vida, pues traen productos que no son para nuestro bien. ¿A qué me refiero? Si usted tiene problemas con el alcohol, saque el alcohol. Si usted tiene problemas con el vino, saque el vino. Y si no tiene problemas, pues tampoco lo traiga, porque Pablo mismo dice, si usted le va a hacer de pecado, va a hacer tropezar a otro, mejor no lo hagas, porque tú tienes que velar por tu hermano. Abstente. Abstente. Yo sé que ahora a los trabajadores les regalan la panera, y en la panera viene una cantidad ahí de no solo turrones, no solo chocolates, sino que también viene alcohol, vienen botellas de vino. Háganlas a un lado. Un consejo de verdad, de parte de la iglesia y del Señor. Háganlas a un lado, no las pongan a participar en su mesa. Porque ¿qué va a pasar? Cuando vuelva a entrar el alcohol a tu cuerpo, ahora estás con agua, ahora estás bien relajado, pero cuando vuelve a entrar el alcohol a tu cuerpo, vuelve a tomar dominio de tu cuerpo. ¿El qué? El alcohol. Y usted dice, no, una copita, yo domino. Pregúntele a todos los borrachos si dominan el alcohol, le van a decir que sí. Mas sin embargo están en condición de condenación. Eso no quiere Cristo para nosotros. Ese no fue su propósito. Y si Él tuviera la oportunidad de estar sentado ahí, me diría, dame el micrófono que yo les voy a dar este mensaje. Él se pondría a predicar acerca de que abandonen todo pecado. Porque el propósito de su nacimiento fue venir a este mundo, pero para salvarnos a cada uno de nosotros. Y se lo voy a demostrar con la palabra. Mire lo que dice Mateo capítulo número 1, versículo 18. Cuando lo tengan, díganme un amén. Mateo 1, 18. Dios envió la señal misma que el profeta Isaías le había dicho al rey Acab que Dios la iba a mandar. Dios 400 o 500 años después envió esta señal. Para muchos fue muy tarde, pero Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega en el momento justo que Él tiene que llegar. Porque hemos estudiado aquí en la iglesia que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Mateo 1:18 dice, el nacimiento, esta es una narración de Mateo el evangelista. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente.
Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él, que dice, salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué pasó aquí? Cuando María le dio la noticia a José que era su prometido, estaba desposado. Cuando la Biblia dice que estaba desposado, en aquellos tiempos cuando hacían un compromiso ya era para casamiento. Ahora los compromisos de estos tiempos no son así. Los compromisos de estos tiempos es: vamos a tener relaciones sexuales y si esto funciona, pues vamos a hacer un hogar. Ese es el orden ahora del mundo, pero no es el orden de Dios. Por lo tanto, la iglesia y sus creyentes deben de adoptar el orden de Dios, no el orden del mundo. Pero el mundo te dice que debes de probar a ver si esa mujer o ese marido es el que tú te vas a formar un hogar. Y algunos ya cayeron en esa trampa y en ese error, pero estamos a tiempo de rectificar. Entonces, cuando María le da la noticia que a través del Espíritu Santo ella quedó embarazada, José dudó en su corazón. Hoy tu novia te dice que ha quedado embarazada del Espíritu Santo y le das 2 patadas. Bueno, no literales, sino que le dije: sí, hombre. El Espíritu Santo. En ese tiempo ocurrió así porque era la señal que Dios ya había anunciado a través del profeta Isaías, que una virgen iba a concebir y iba a dar a luz un hijo, el cual iban a llamar Emmanuel. Y el ángel aquí le está diciendo a José: no tengas miedo ni temor de recibir a tu mujer María. Pero ellos no se habían acostado todavía. La Biblia lo aclara. En el versículo 18 dice: el nacimiento de Jesús fue así: estando desposada María su madre con José, o sea, comprometida, antes que ¿qué? Que se juntasen, antes que intimidaran, antes que José tocara o María le entregara su virginidad, aún no se habían acostado. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, imagínense la vuelta que le estaba dando José, su prometida le sale con un embarazo. Esto no es fácil para un hombre. Pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueño. Aquí mire, es importante los detalles. Aquí la Biblia está diciendo que un ángel del Señor, porque mire, hay muchos ángeles, pero unos son caídos. Y aquí debemos de nosotros hacer la diferencia y debemos de tener el cuidado como cristianos. Porque hay muchas personas que le vienen a hablar creyendo que tienen una revelación de Dios y probablemente Dios no los ha mandado. Ellos no son ángeles. Hay muchos tipos de ángeles. Por lo tanto, cuando usted en sus oraciones, usted clame al Señor para que envíe un vallado de ángeles para proteger a sus hijos, aclárele al Señor que son sus ángeles que usted quiere que Dios mande, porque hay muchos ángeles. Los demonios en un tiempo fueron ángeles. En un tiempo estuvieron en la gloria de Dios. Y usted sabe que por la rebelión que se armó en los cielos, porque Satanás engañó a la tercera parte de ellos, todos fueron despojados y desterrados de los cielos. Y los mandó Dios a este mundo. Y está preparado un lago de fuego para ellos, según Apocalipsis 20. Porque el infierno no fue preparado para usted y para mí. El infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Entonces un ángel del Señor
le apareció en sueños y le dijo: hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo. Y le dijo a José: y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué le dijo y llamará su nombre? En ese tiempo, cuando una mujer tenía un hijo varón, le ponían el nombre del padre. Por eso es que cuando Elizabeth estaba embarazada, que era la prima de María, que por ahí nace Juan, ¿verdad? Su marido no se llamaba Juan. Pero eso es otro. No quiero entrar ahí porque quiero predicarles de esto. Por eso es que Juan, el padre de Juan queda mudo. Porque la gente le decía: ¿por qué le quieres poner? Que no le pones Zacarías. No, es que se llamará Juan, pero ese no es tu nombre. Entonces el ángel le da la instrucción a José y le dice: y le llamarás Jesús. Pero él se llamaba José. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el propósito del nacimiento. El propósito del nacimiento de Jesús es salvar a muchos de sus pecados. Pero el ángel se le apareció a María primeramente. Mire lo que dice el Evangelio de Lucas 1, versículo 26. El Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 26. ¿Lo tiene? Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba de la casa de David, y el nombre de la virgen era. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y hay unos rezos, ¿verdad? Que y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora. Se lo saben, ¿verdad? Santo Hijo de Dios. De ahí salió esto, mire. Porque el ángel le hizo una salutación que no se le daba a cualquier persona. Y aquí voy a aclarar unos puntos y quiero que como iglesia nosotros entendamos que hay que respetar muchos detalles del Señor. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? ¿Por qué? Porque ese tipo de salutación solo se le daba a los reyes, solo se le daba a las gentes importantes. Por eso es que vimos, por ejemplo, les voy a traer las prédicas pasadas, cuando aquellos hombres iban a donde el rey Nabucodonosor y le decía: salve, mi rey, para siempre vive. Ese era el tipo de salutaciones que se le hacían a las autoridades, en este caso los reyes. Salve, mi reina. Y este ángel se le presenta en la habitación a María y le dice: salve, bendita eres tú entre las mujeres. Cuando ella vio el ángel, se quedó atónita y dijo: ¿qué tipo de salutación es esta que me está haciendo a mí, una simple mujer de Nazaret? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, le dice, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Este hijo que tú vas a tener será grande, le dice. No será cualquiera.
y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el trono de Dios, y le dará al Señor Dios, el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En una ocasión, hace varios años, yo estuve hablando con un hombre muy importante. Su inteligencia, es un hombre muy importante. Llevaba una fábrica de millones de euros, y yo tuve la ocasión de estar con él. Y él era, en ese momento, era mi encargado, digamos. Y me llama aparte y me dice: Franklin, me dice, ven, que te quiero hacer una pregunta. Sí, dime, le digo. Me dice: dime sinceramente, me dice, ¿no crees tú, me dice, que cuando María quedó embarazada, me dice, ¿no crees tú de verdad, me dice, ya usando el razonamiento, me dice, ¿tú no crees, me dice, que María le pagó mal a José? Y como él me abrió la puerta y me permitió entrar, como decía mi esposa en Apocalipsis, el Señor llama a la puerta. Y cuando llama a la puerta en Apocalipsis, el Señor nos está llamando a la evangelización. Este contexto lo hemos tomado muchas veces mal. Cuando dice que el Señor llama a la puerta, está llamando al creyente, no al que no le cree, sino a los creyentes. Pero ese es otro tema. Entonces él abre la puerta y digo, bueno, este es mi chance. Y para resumirle la historia larga, le digo, bueno, ese es tu pensamiento, ¿tú crees? Yo creo eso, me dice, que ocurrió así. Y claro, José dice, por eso es que él quiso irse, dice. Pero bueno, después aceptó que, bueno, que ese hijo no era suyo, dije, que María le había puesto, me dijo. Le digo, bueno. Le digo, mira, todo ese acontecimiento fue necesario, con un solo propósito. Le digo, si ahora, literal, le digo, aquí se derrama sangre por un corte o por una herida grande y hay un charco, le digo yo, hay algo grande de sangre, tú, le digo, ¿cómo lo limpiarías? Y él usó el razonamiento lógico. Y me dijo, bueno, probablemente iría a buscar una fregona con agua y lo lavaría. Le digo yo, o sea que tú vas a buscar agua limpia para limpiar la sangre derramada. Sí, me dices que es la lógica. Le digo, ¿por qué no la limpias con sangre? Con otra sangre. Y viene él y me dice la frase del mundo, me dice, es que la sangre no se lava con sangre. Le digo yo, ahí le has dado ahora. Por este motivo, el Hijo de Dios no pudo haber nacido de un acto sexual, porque todos nacemos con un pecado original. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros nacemos del acto sexual, ya venimos con un primer pecado. Es el pecado de Adán. Por eso Cristo, le digo, no pudo haber nacido de José. Porque José venía del linaje de Abraham y de Adán. Ya tenía pecado. Si Cristo hubiese nacido a través de José, no hubiese podido haber limpiado, le digo yo, el pecado de todos. Cristo es esa agua que tú has utilizado para limpiar esa sangre, le digo yo.
porque él tenía que haber nacido de la pureza de Dios. Cuando yo le estoy diciendo estas palabras, Dios me está dando una autoridad en aquella sala y aquel hombre lo tenía acorralado. Un hombre que solo se codea con los más altos, digamos, empresarios de esta Girona. Lo tenía, y no tenía la Biblia, porque estábamos trabajando, pero a punta del conocimiento le estaba citando los pasajes. Esto fue lo que ocurrió con nuestro Señor Jesús. Por eso es que el ángel fue preciso que se le presentara a José, porque José no aceptaba o no había aceptado, no le encajaba que su prometida saliera embarazada. Pero el ángel mismo ya había visitado a María y le había dicho: bienaventurada tú entre las mujeres, has encontrado gracia delante de nuestro Dios, le dice. Y concebirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y vendrá, nacerá, pero para salvar a todas las naciones, a salvar a todos los pueblos de sus pecados, le dice. No adornar un árbol de Navidad y no a patrocinar regalos que no provienen de él. Por eso el mejor regalo que nosotros podemos hacer en Navidad es a Jesús. Regálele a Jesús a una persona. Y usted probablemente dice: ay, pero yo ya compré el regalo. Bueno, ya déselo también, bendígala. Pero regálele a Jesús. Que Jesús sea el que entre en los hogares. En tu comida del día 24 o el día 25, no sé qué día lo vas a celebrar, deja que el Señor gobierne la mesa. Invítalo a Él. Que Él sea compartiendo el arroz, la carne, las gambas, y que Él sirva los platos, déjalo. Y que haya armonía, paz en la mesa. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dios también cumplió esta profecía de la misma forma como fue revelada. Mire lo que dice Lucas, capítulo número 2, versículo 1. Y no les he dado el título de la prédica, ¿verdad? Ahora que leí Lucas, digo el título. El título que el Señor ha puesto en mi corazón para predicar este día se llama El pesebre del Rey. El mensaje de la Biblia no es tanto el pesebre, sino el que fue depositado en ese pesebre. Y mire lo que dice Lucas. Aconteció en aquellos días, capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Porque la profecía decía que Jesús iba a nacer en Belén, la ciudad de David, que es Jerusalén. Por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de ¿qué? O sea, ya María estaba a punto, ya había roto aguas, ya estaba Jesús tocando la puerta. Y dio a luz, dice, a su hijo primogénito,
y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ustedes saben la historia, hay muchas películas que María va ahí hasta para los niños, ¿verdad? Hay una película en una plataforma que se llama se armó el Belén. Es de niños, póngasela a sus niños. Es muy bonita. Ahí narra toda la historia del nacimiento de Jesús, evidentemente con algunas cosas que ellos le añaden para formar la película. Pero como usted se sabe la palabra, usted le va a ir explicando a sus niños. Entonces, María y José andaban buscando, porque mire cómo es Dios que provoca que a través de unos magos, ya vamos a ver la historia, se forme un censo a través de Herodes y de este rey sirio. Dios provoca esto ¿para qué? Para que José y María sean movidos a la ciudad de David, que es Belén. Porque así decía la profecía, que el Hijo Redentor de Dios iba a nacer en Belén. Entonces cuando ellos llegaron a Belén, una ciudad muy grande, andaban buscando alojamiento y no encontraron. ¿Por qué no encontraron? A causa del censo. Todo el mundo vino a la ciudad y todo el mundo se alojó, pero ellos no encontraron. Solo encontraron un mesón donde supuestamente habían vacas, ovejas. Y usted sabe lo que huelen, a lo que huele eso. ¿Cuántos han estado en un lugar donde hay estiércol de animales? De bueyes, de vacas, de ovejas. Eso huele no huele como el de las personas, pero huele de una forma muy diferente, una forma peculiar, ¿no? Usted se imagina, o sea, yo me hago preguntas, ¿cómo Dios permitió que su propio hijo naciera en un lugar maloliente? En un lugar lleno de animales, en un lugar donde no había, si él era el rey de reyes. Mas sin embargo, dice la Biblia que cuando Cristo vivió no tenía dónde reposar su cabeza. Hay veces nosotros nos quejamos de dónde vivimos. Nos quejamos que no tenemos calefacción, nos quejamos que hay humedad, nos quejamos que nos hace falta ciertos... Y mire, el propio Señor, el Rey de los cielos, en los cielos dice la Biblia que sus calles son de oro macizo, de oro puro. Dice que fluyen ríos como de cristal del trono de Dios. De allí procede nuestro Señor Jesús. De Él son los cielos, porque toda potestad, le dice, te es dada en los cielos y en la tierra. Él es el dueño, por Él fueron creadas las cosas. Mas sin embargo, cuando nació en esta tierra, tuvo que ponerlo María y José envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Algo quería hacer Dios, algo nos quería enseñar. Porque Dios a los humildes, ¿cómo lo ve? De cerca. Y a los altivos, de lejos. Así que si en alguno de nosotros hay altivez, créalo que Dios lo va a ver de lejos. En nosotros debe de haber humildad, sencillez, debe de haber amor, que fue lo que demostró Dios. Todos esperaban que Jesús naciera ¿dónde? En un palacio. Pero no, Él nació en un pesebre y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas 2:8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de las noches sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor. Mire, ¿el ángel de quién era? Del Señor.
se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. ¿Y tuvieron qué? Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, y será para todo el pueblo, que os ha nacido ¿cuándo? Hoy. ¿En la ciudad de quién? ¿Que es quién? ¿Qué significa la palabra Cristo? El ungido. Sí, gracias. En nuestro lenguaje sería, hoy les ha nacido. Pero dice que cuando el ángel del Señor se les apareció, ellos tuvieron ¿qué? Temor. Imagínense que yo ahora en medio de esta predicación, aquí aparece una luz del cielo, así miren, y baja un ángel de Dios. ¿Qué haría usted? Muchos miren esa puerta, vamos. Pero otros se quedarían. Ellos tuvieron temor, porque en ese tiempo era una señal que un ángel se apareciera. Cuando estaba aquel estanque de Betesda, usted se sabe la historia, y bajaba un ángel de Dios y removía las aguas, el que entraba primero era sanado. Por eso es que Jesús, cuando va caminando por ahí, ve a aquel hombre y le dice, ¿por qué no has bajado al estanque? Dice, que no tengo quien me lleve. Dice, ¿quieres ser sano? Sí, claro, por eso estoy aquí, pues recibe la sanidad. ¿Se sabe la historia? Entonces el ángel se le aparece a los pastores que velaban en las vigilias de la noche. ¿Por qué? Porque ellos juntaban los rebaños, se juntaban los pastores de diferentes lugares y juntaban a todos los rebaños, y cada uno hacía turno para poder dormir, y el otro cuidaba ¿de quién? Del lobo, de los lobos. En ese tiempo ya habían lobos, así como ahora. Hay que cuidar del rebaño del Señor, porque hay lobos. Y no estoy viendo a nadie. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, y será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el ungido, o sea, el Cristo del Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado. ¿En dónde lo acostó María? En un pesebre. ¿Y en qué lo envolvió? Esta es la señal, le dice el ángel a los pastores. Pero la señal no era que un ángel apareciera. Sí. Era señal que un ángel apareciera. Pero la señal que mandó Dios no fue el ángel, sino el niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esa era la señal. Y esto, le dijo el ángel, os servirá de señal. Cuando vayan, le dijo, a buscar al Señor, esta es la señal. Hallaréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Yo les digo una pregunta, les hago una pregunta. ¿En ese día habrán nacido más niños? Claro, probablemente. Todos los días nacen muchos niños y todos los días mueren muchas personas. Esa es la ley de la vida. ¿Usted nunca ha visto a través de la internet cómo va el conteo de nacimientos y de muertes? ¿Nunca lo han hecho? Entren y verá. Dicen, tantos nacidos, y va sumando, 6 billones, y cuántos muertos, va descontando. Así va ese número, va subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo. No para, cada segundo un nacimiento, un nacimiento, un nacimiento. Y usted dice, ¿cómo? Pues si yo no veo tantas mujeres embarazadas en España. Pero en todo el mundo ocurre de esa forma. En ese día nacieron más niños, pero la señal que mandó Dios era el niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Nadie tenía un niño en un pesebre. Todo mundo buscaba un lugar para tener a sus hijos.
Pero ellos no eran de esa ciudad, recordemos. Andaban buscando que un padrono, un empadronamiento. Y mientras estaban de camino, se puso de parto María. Y no encontraron un lugar, sino solo un mesón. Y en ese mesón había un pesebre. Y en ese pesebre nació nuestro Salvador. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando el ángel se fue de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha... Mire, estos pastores entendieron el llamado. Estos no les importó el rebaño. Les dio igual las ovejas. Ellos vieron la señal y rápido, automáticamente se les reveló el Señor a través de esta señal. Vayan, le dice el Señor, a los pastores porque les ha nacido el Salvador. Y ellos fueron, dice que automáticamente dejaron los rebaños, no les importaron los lobos, sino que era más importante el Redentor a una ovejita física o literal. Y fueron a la ciudad y encontraron. Vamos a ver qué es lo que ha acontecido. Pasemos, dice, pues a Belén. Pero el Señor también había preparado a unos seres. En Mateo 2:1. Ya Dios lo había profetizado también a estos hombres. Mateo 2:1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos ¿qué? Jesús ya había nacido. Todos, ¿cuántos conocen a los Reyes Magos? Miren, yo siempre le he dicho a mi esposa, ahí está ella. Digo, dejémonos de Papá Noel y de toda la historia. Si vamos a darle regalo a los niños, al menos que sean de los reyes, porque son los únicos que sí aparecen en la Biblia. Y no me vaya a ofender y molestar, pero yo le estoy predicando la palabra aquí. Lo otro fue, para que hay niños aquí en la sala. Pero ya me entiende usted, ¿verdad? Usted es la mamá, ¿verdad? Los reyes vendrán, cariño. Bueno, ya la comprometí, ¿no? Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. El concepto, quiero aclarar una cosa aquí también. El concepto de magos no significa estos magos que nosotros conocemos. Estos que se quitan la chistorra y de ahí sacan un conejo. O que le hacen trucos de magia. El Señor no se está refiriendo a este nombre como tales para acreditárselo a estos hombres que venían del oriente. Aquí la palabra magos significa sabios. Es como cuando en los tiempos de Samuel, a Samuel le decían el vidente. Y usted me dirá, ¿de dónde ha sacado, pastor? De la Biblia. Lea la Biblia, búsquelo, se lo dejo de tarea. A Samuel le decían vidente, ¿sí o no, hermano Andy? Que la misma Biblia le dice que traducido es profeta. Porque antes les llamaban videntes. Pero hoy los videntes son aquellos que te tiran las cartas.
y te adivinan bueno, aquí veo una calavera, dicen. Esos son los videntes de ahora y esos son los magos, aquellos que te hacen trucos de magia. Pero no, en ese entonces se les decía así simplemente por la traducción, pero en realidad eran los sabios del oriente. Y Dios hoy nos va a revelar una cosa aquí bien bonita, mire. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Mateo 2:9 dice, ellos habiendo oído al rey, se fueron y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo. Y al entrar ¿dónde? Y al entrar ¿dónde? Y al entrar ¿dónde? Vieron al niño con su madre María y postrados, ¿qué hicieron? Lo adoraron. Y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes. ¿El qué le ofrecieron? Oro, incienso y mirra. Ahora, ¿cuántos reyes eran? Léamelo donde dice que eran 3. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos reyes eran? ¿Cuántos magos eran? ¿De dónde se sacaron que eran 3? En la Biblia no está escrito. ¿Y cómo se llamaban? Melchor, Gaspar y Baltasar. Léanmelo ahí donde dice. ¿Lo dice? ¿Y de dónde sacaron esos nombres? ¿Y que eran 3? Lo deducen porque ellos trajeron oro, incienso y mirra. Entonces dibujan a 3 hombres en 3 camellos y cada uno trae un artículo diferente. Pero ¿dónde dice en la Biblia que eran 3? Y que sus nombres eran Melchor, Gaspar y Baltasar. En ninguna parte de la Biblia aparece que esos sean sus nombres. Y en ninguna parte de la Biblia aparece que fueran 3. Cuando dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Pudieron haber sido 5, 10, 15, 20 o 3. Eso es lo que vende este mundo, mire. Y le traían oro, incienso y mirra, pero tampoco dice la cantidad. ¿Usted cree que al Hijo de Dios le van a salir con un cofre? Y estos reyes o estos hombres o estos magos, ¿de dónde venían? Del oriente. ¿Hacia dónde? Hacia Belén, donde estaba Jesús. Entonces a nosotros, a mí de forma particular, en mi casa siempre ha habido un pesebre. Y en el pesebre está María y José, el niño en medio, la vaca, el buey, los 3 reyes allí. Pero la Biblia a mí no me dice que los reyes llegaron al pesebre. ¿Dónde llegaron los reyes? Eso da a entender que María ya había tenido a Jesús y ya probablemente se había regresado ¿a dónde? A su casa. Porque el viaje de estos magos, de estos hombres del oriente, que tampoco dice la Biblia que eran reyes, sino que eran unos hombres del oriente, vinieron haciendo la travesía. Y sí que probablemente la hicieron en camellos. Porque traían detalles, traían regalos.
Y el trayecto para llegar hasta la casa de María era lejos. Cuando dice del oriente, ¿de qué parte del oriente? Porque cuando nosotros decimos, vamos a hacer un viaje a Andalucía o al País Vasco, de Girona, ¿de qué parte de Girona? ¿Del centro? ¿De la costa? ¿De la montaña? ¿De qué parte? Dependiendo de qué parte, así va a ser el viaje. Más lejos, más cerca. Los veo pensativos. ¿Reveló algo aquí el Señor o no? ¿Sabe qué está haciendo el Señor? Por años hemos creído eso, ¿no? Tres reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar. Va a saltar, dijo uno ahí. Gastar. Eran unos hombres, sí, que venían y traían presentes a Jesús. Pero este aquí no es el mensaje. Este no es el mensaje. Sino que dice que al entrar en la casa no llegaron ni al pesebre, sino que llegaron a la casa. Una estrella los guió, y cuando la estrella reposó en la casa y al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo, dice. Ellos, habiendo oído al rey, porque ellos primero fueron donde Herodes y le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto desde el oriente y venimos a adorarle. Entonces Herodes, yo por no traerles más versículos, pero se lo voy a resumir. Entonces Herodes se puso pila y dijo, ¿es un rey nuevo? ¿Dónde está? Le dice ese rey. Vayan y búsquenlo y háganmelo saber. Inmediatamente preparó una guardia y dijo, mira, a todos los niños de 2 años para abajo, todos muertos. Mire, acontece algo con el nacimiento de Jesús, que desde el primer día que Dios los mandó a este mundo ya lo querían matar. Qué tremendo, ¿no? El diablo sabía el poder que había en él y todo lo que iba a ser su gloria. Por eso lo quería matar desde el primer día. Muchas mujeres hoy en día, y me disculpan si probablemente alguna aquí cometió esto, o si las que me están viendo a través de las redes sociales hicieron esto, muchas han abortado a sus hijos. Y muchas los han, algunas porque vienen abortos naturales, ¿verdad? Pero otras se han provocado esos abortos porque no han querido tener esos hijos. A saber si Dios iba a levantar a uno de esos hijos. Si Dios iba a levantar un potencial en uno de ellos. Nosotros todos los que estamos aquí, evidentemente, hemos nacido y hemos crecido. Y Dios está viendo el potencial en cada uno de nosotros. Por eso ha permitido tu nacimiento y el mío. Porque Dios quiere sacar un propósito de nosotros. El nacimiento de Jesús traía un propósito. No para que nosotros hoy estuviéramos cantando el burrito sabanero, sino para que le prediquemos a todo el mundo que un nacimiento era el que iba a provocar vida, iba a salvar a la humanidad de sus pecados. Ese es el verdadero significado. Ese es el verdadero significado. Les voy a dar este rema rápido, que yo sé que ya es la hora. Mire lo que dice el libro de Juan, capítulo 10, versículo 9. Juan, capítulo 10, versículo 9. Estas son palabras textuales de nuestro Señor Jesús. En el versículo 9 dice Jesús, yo soy ¿qué? La puerta. Dios abrió una puerta para usted
y para mí en el nacimiento de Jesús. Que cuando estemos celebrando en nuestra mesa nos acordemos de esa puerta que Dios abrió para que usted y yo entráramos por ella. Yo soy la puerta, dijo Jesús. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino a hurtar, a matar, a destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da. Yo soy la puerta, dice el Señor. Yo sí he venido, dijo Cristo, he venido para que tengan vida, pero para que la tengan en abundancia. No nos quedemos con la celebración de este mundo. No nos quedemos con lo que ofrece el consumismo. Seamos hombres y mujeres entendidos. Que Cristo se nos revele. Que Cristo se nos revele. Que cuando compartamos la mesa, que lo vamos a hacer, que sea el Señor en la mesa. Que seamos sabios. Y si usted ha sido invitado a un lugar y en ese lugar va a haber contaminación de la que Dios no quiere que nosotros participemos, usted coma y absténgase y diga: Señor, tú no permitas que yo caiga en esta tentación. Y cuando tenga ocasión, levántese y váyase mejor. Que nosotros preferimos quedar bien con Dios primero. Aunque la gente se moleste, aunque su familiar se moleste. Un día en el nombre de Jesús a esas personas se les va a revelar Cristo también. Pero que nosotros seamos ese ejemplo. Digamos no a la mentira del diablo. Dice que el ladrón viene sino a hurtar, a matar y a destruir, dice el Señor. Pero miren, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da. Hoy el Señor está dando su vida. Hoy el Señor le está diciendo cómo se debe de comportar en estas fechas. Que las fechas no sean las que nos aparten del propósito de Dios. Y allá en enero, febrero, si es que llegamos, vengamos nuevamente arrepentidos aquí a ver que el Señor nos perdona. Ya está, dice el Señor. Yo soy la puerta, entren, disfruten de mí. Miren, el poder de Dios es para salvación. Romanos 1:16. Porque no, Pablo le dice a los romanos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe. ¿Qué es el poder de Dios? Salvación. Este, dijo el ángel, será grande el que va a nacer de tu vientre, y será el deseado de las naciones. Su reino, dijo el ángel, no tendrá fin. Porque yo, dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Miren, es probable que cuando te levantes de la mesa, yo sé que muchos van a tomar esa actitud, porque lo que no podemos hacer nosotros es aislarnos también. Debemos de predicar las buenas nuevas, debemos de compartir con los impíos, con la gente que no tiene a Cristo, con la gente que está perdida y abandonada. Cristo los quiere abrazar, Cristo los quiere consolar, Cristo los quiere restaurar. Su sangre, Él pagó un precio de sangre por toda la humanidad, porque el propósito de Dios para que naciera en ese pesebre no es para que nosotros estemos hoy jugando al nacimiento o a la iglesita o al árbol. No, tiene un propósito. Por eso es que este mensaje probablemente, Dios, mire, le leí lo del pesebre y lo de los reyes, lo de los pastores, simplemente para que seamos conscientes del verdadero acto que sí ocurrió.
Pero realmente, para el entendido, para el que se le ha revelado Cristo, eso solo es una fiesta que debemos de pasarla de lejos, no olvidándonos el propósito. Con esto no le estoy diciendo que no celebre, no, gloria a Dios, celebre el cumpleaños de nuestro Señor Jesús. Pero que entendamos que Él vino para salvarnos. Porque yo, dice Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Gálatas 20, que me parece que Anfer lo tocó. Y con esto sí acabamos. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo. Y lo que ahora vivo, ¿en dónde? ¿Lo vivo en qué? ¿De quién? El cual y se entregó. No desecho la gracia de Dios, dice Pablo. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás, yo ya no vivo, dice Pablo. Yo ya no hago las cosas del mundo. Él nació en el pesebre, sí, allí nació. Pero nació con el propósito de salvarte. Nació con el propósito de que tú vinieras a Él. Y nosotros como creyentes, gloria a Dios por los que ya somos salvos. ¿Cuántos son salvos aquí? Gloria a Dios por tu vida, por tu casa. Pero aquellos que no son salvos, ¿qué va a pasar con ellos? Nadie sabe el día de la venida del Señor. Nadie conoce la fecha ni la hora, aún ni los ángeles del cielo. El mismo Jesús no sabía la hora en que el juicio de Dios iba a venir por las naciones. Porque aquella mujer le dijo, Señor, cuando estés en tu reino, pongan mi hijo a un lado y a mi otro hijo al otro lado. Y él le dijo, ¿de esta copa pueden beber ellos? Sí, podemos. Juan le dice, está bien, beban de la copa mía. Pero el ponerlos a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde ni a mí, le dice. Sino que ya esos lugares están sido otorgados por mi Padre a aquellos que Él ya ha escogido. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Es poder de Dios, dice Pablo, para salvación. Nosotros en mi casa hemos tenido que tomar decisiones. Porque cuando Cristo se te es revelado, Tatiana, cuando Cristo se te revela a tu vida, Alex, cuando Cristo te hace una visitación, Carolina, cuando Cristo visita los hogares, Katia, Katie, ¿no? Cuando Cristo ha decidido, y por la visita de los que han venido nuevos, que el Señor quiere visitar sus hogares, Él ha decidido visitarlos. Y probablemente tú estás pensando, yo no soy digno de tu visita, Señor, porque he hecho cosas malas, he hecho cosas que no son de tu agrado y he estado equivocada por muchos años. Pero déjame decirte que cada día nace una nueva oportunidad de parte de Dios. Y el Señor está tocando los corazones de las personas. Y en estas fiestas nosotros debemos de ser agradecidos por lo que Dios hizo por nosotros. Y dejarnos de a un lado de tanta inmundicia. Yo ya no vivo en la carne, dije Pablo. Yo quiero vivir en el Espíritu.
Yo no sé cuántos van a invitar al Señor Jesús a que more en sus hogares, en sus casas. Está haciendo un llamado el Señor hoy. El Señor quiere participar de la mesa. No lo saquemos, iglesia. No lo saquemos de lo que vamos a organizar. Simbólicamente, preparémosle un plato a Él también. Mire, le aseguro que si el Señor se presenta en su mesa, Él no se sentaría en ella. ¿Sabe qué haría Él? Cogería un plato y comenzaría a servirle a usted. Porque esa es la forma de actuar de Él. El soberano, el Señor de las naciones, se levantaría y usted le diría: no, Señor, siéntate, no, siéntate tú y yo te voy a servir. Porque yo no he venido, dice el Señor, a ser servido, sino a servir. Hoy el Señor te preparó esta reunión para nosotros los que estamos aquí. Muchos decidieron no venir hoy, pero otros decidimos venir. Muchos están conectados. Recibe la palabra, todos los que están conectados a través de las redes sociales. Que esta palabra llegue a tu mesa. Y en estas fiestas de celebración, que puedas celebrar con el Señor en tu casa. No lo saques. Pero si tú decides sacarlo, Él es tan caballeroso que se saldría. Así es Él, de caballeroso. Si usted lo saca, Él se sale. Y mire, se quedaría a la puerta. Y si usted se arrepiente y lo medita y dice: oh Dios, ¿qué he hecho? Padre, vuelve a entrar. Él volvería a entrar. Porque Él no guarda rencor. Él no es como nosotros. Él no guarda rencor para nadie. Aunque lo hemos desechado y hemos renegado de Él, probablemente hemos blasfemado en contra de Él y hemos permitido que este mundo nos consuma con sus regalos. Dios hoy te está diciendo: déjame entrar a tu casa, por favor. Permíteme que entre. Por eso es que esta casa le abre las puertas siempre a Él. Y están abiertas para todo el que quiera entrar, bien sea que han venido una vez o aquellos que ya no vienen. Estas puertas están abiertas para todos. Porque el día que nosotros le cerremos las puertas a todos aquellos que quieren entrar, el Señor mismo nos las va a cerrar a nosotros. Por eso es que el Señor está limpiando y purificando a través de su palabra, del mensaje. Él limpia, restaura. Y aun cuando hemos cometido pecado, dice el Señor: vengan a mí, arrepiéntanse de sus pecados, y yo soy fiel y justo, y voy a perdonar sus pecados. Yo un día me sentía tan sucio que no me sentía en condición de digno, pero el Señor dijo: ven, yo te abrazo. Y con el abrazo de Él, toda aquella suciedad mía fue quitada por medio de un abrazo. Él me abrazó, me amó y me apartó. Y a partir de ese momento, yo decidí ya no vivir la vida pasada. Yo decidí ya no cometer aquellos pecados que hacía antes. Y comencé a seguirle, comencé a entenderle, comencé a buscarle, comencé a comprenderle.
y permití que Él se me fuera revelado. Pero necesitamos dar el paso. Necesitamos tomar la decisión. Cuando Él vino a esta tierra, curiosamente el primer mensaje que Él dio fue este: arrepiéntanse, arrepentíos, porque el reino se ha acercado. Pónganse en pie. El Señor está tocando las vidas. El Señor está tocando los corazones. Gloria a Dios por todo lo que hicimos. Bendecimos a todos los niños, a las maestras, a todo lo que organizaron, todo lo que hicieron los niños. Yo me gocé, mi corazón se puso contento, se regocijó mi corazón. Pero dice la Biblia que si hay una fiesta en los cielos, no es por los cánticos que nosotros hagamos, no es por los actos que hacen los niños. Dios se agradó de eso. Pero si tú quieres provocar una fiesta en los cielos, dice que es cuando un alma se arrepiente. Eso sí provoca una fiesta en los cielos. Yo voy a hacer un llamado de parte del Señor al arrepentimiento. Dice el Señor: entreguen sus pecados a mí, y Dios es fiel y justo y perdonará todos nuestros pecados. La misma Biblia dice que el Señor recoge todos nuestros pecados, los arroja en el fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Porque somos nuevas criaturas, dice el Señor. Cuando venimos arrepentidos a Dios, las cosas viejas son pasadas y el Señor las hace todas nuevas. Cierra tus ojos. Le voy a pedir a toda la iglesia, a todos, para que no se vea a nadie. Y voy a hacer un llamado al arrepentimiento. Y ahí donde estás, si hay alguno que se quiere arrepentir y hoy quiere entregar su vida al Señor, si tú sientes que esta palabra ha tocado tu corazón y sientes que necesitas un cambio, una transformación, probablemente has vivido tu vida de una forma incorrecta. Yo te voy a invitar en este día que abras tu corazón al Señor, al amor que Él te quiere brindar. Él te quiere abrazar, Él te quiere amar con el amor sincero y puro que es Él. Porque de tal manera, dice la Biblia, amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hoy es el día que el Señor está abriendo esa puerta. Yo soy la puerta, dice el Señor. Todo el que entre por mí no se perderá. Si alguien quiere aceptar al Señor Jesucristo en su corazón, le voy a pedir a todos que cierren sus ojos, porque sé que en este tiempo el enemigo aprovecha para estar viendo cosas que no hay que estar viendo. Pero Dios quiere en este momento llegar a tu corazón y a tu vida. Si hay alguien que quiere hacer y quiere entregar su vida al Señor, te voy a pedir que repitas esta oración conmigo. Es una oración
que en Romanos Pablo le dice a los romanos,